Ahora sí ya. Ya no digan groserías, ya lo estoy grabando, ¿eh? Les decía, entonces México empieza a cambiar, porque el mundo empieza a cambiar. En 1970, 1968, 1969, bueno, se da el 68, una manifestación popular que inicia como una riña estudiantil y que desborda las calles. Los estudiantes a la cabeza del movimiento salen a la calle a tomarla, se hacen muchas protestas, muchas marchas, la sociedad civil se les une, los sindicatos que no dependían del poder mediático del Estado, como por la famosa CTM de Fidel Velázquez, un señor que duró 90 y tantos años, nada más 96 años, y de los cuales casi 40, más de 40 más al frente de esta central obrera. Entonces se da un golpe muy fuerte a este movimiento con la famosa matanza del 2 de octubre. El gobierno dice, por cierto, México estaba a la espera de las Olimpiadas. Los Juegos Olímpicos. Organizó las Olimpiadas en 1968 y la matanza que se da el 2 de octubre fue exactamente 10 días antes del inicio de las Olimpiadas. Después de que estos canijos mataron a todos los que mataron en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, México, a los 10 días ya estaban muy bonitos, muy guapos, muy bellos, inaugurando los Juegos Olímpicos de ese año. Corre el tiempo, en 1970 se gesta en el mundo un movimiento muy fuerte económico, donde el Fondo Monetario Internacional decide modificar la forma en la que los países garantizan su riqueza. En aquellos entonces, la riqueza de un país estaba garantizada ante el Fondo Monetario Internacional y Fort Knox, los Estados Unidos, con oro. Es decir, las reservas internacionales de los países estaban basadas en el patrón oro. A partir de ese momento hacen un cambio, modifican este patrón, ya no se utiliza el oro como garante de la riqueza y se utiliza una nueva forma moderna que se llama productividad. Y la riqueza de un país se cambia de patrón oro a dólares y México empieza a sufrir. En ese momento, la economía mexicana, que estaba creciendo a partir del desarrollo industrial, pues empieza a quedarse rezagada y viene la primera gran devaluación. La moneda de México no se había devaluado por todos estos años de la famosa modelo de sustitución y que en el sexenio de Luis Echeverría, en 1975, el dólar se va de 12.50 que costaba a 25 pesos. De entrada el doble. Entonces, esto acarreó una serie de problemas muy fuertes, muy fuertes, que más o menos se calmaron cuando México encuentra los grandes yacimientos petroleros. Y entonces el presidente en turno, que era José López Portillo, habla de que México pasa de ser un país subdesarrollado a un país que va a administrar la bonanza. ¿Sí? Cosa que no fue así. A finales de la década de los 70 hay otro movimiento muy fuerte a nivel mundial, la OPEP, controlada por los Estados Unidos, Organización de Países Productores de Petróleo, OPEP, exportadores de petróleo, perdón, Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, comandada básicamente por los rusos, por los árabes y por los gringos, deciden, para bajar el precio del combustible, del petróleo, producir más y se incrementa la producción. Eso tiene que ver con la ley de la oferta y la demanda. A más producto, ¿qué pasa con el precio? Pues está más barato. Baja. Sí. Y con escasez, el producto sube. Entonces, le pegan a México en una supuesta administración de la riqueza, ya con una inversión del Estado, del gobierno mexicano, en prácticamente todo. Teníamos dueños hasta de equipos de fútbol. Hubo un equipo que se llamó Huastepec, que era originalmente fue filial del Atlante, que compró el gobierno mexicano y lo mantenía a su equipo profesional, con jugadores de primera. Incluso ahí llegó a jugar el famoso, después fue seleccionado nacional, fue portero de Argentina, La Volpe. Él fue portero del Huastepec, así, ahí lo trajeron, o sea, estaba tan fuerte la cosa que pues le entraban al mercado de piernas bien fuerte, ellos regulaban también precios de jugadores.
Invirtieron en todo, equipos de fútbol, plantas industriales, plantas productoras de vehículos. Aquí en México, en el estado de Hidalgo, en un lugar que se llama, no me acuerdo, ¿cuál fue el nombre? Estaba la planta de camiones más importante de México y de Latinoamérica, Dina, Tronaro. Aquí se fabricaba también el famoso Rambler American, no sé ustedes, no creo que lo hayan conocido. Una marca, Van American Motors se llamaba, Van American Motors, con B chica. Esta planta producía vehículos mexicanos, claro, con tecnología extranjera, pero pues de alguna manera eran los primeros armadoras mexicanas. Invirtió México en todo, seguros, hoteles. Aeroméxico mismo pasó a ser parte del gobierno. Hoy ya es privado. Hoteles, de todo había. México tenía alrededor de 1,700 empresas que controlaba el gobierno. Y al frente de estas, pues evidentemente estaban los funcionarios públicos que el gobierno determinaba, y ya sabrán el caos. Todo para acá, la mitad para allá y la otra mitad para acá, ¿no? El moche. Hubo una corrupción tremenda, a tal grado que en 1982 se vuelve a devaluar la moneda y la economía queda. Nos alarmamos ahorita de la pandemia. Bueno, pues estas crisis han sido recurrentes. Para quienes las hemos vivido, sabemos de lo que se trata. El peso, el dólar se disparó. De estar en 25 pesos fue a 100 y tantos pesos. De aquellos pesos, además, porque eran viejos pesos. La moneda en 1993 le quitaron 3 ceros. O sea que un peso de ahorita es el equivalente a 1,000 pesos de aquel entonces, para que se den una idea. La inflación se superfue. Cambia el gobierno, entra un paisano de ustedes, los colimenses, Miguel de la Madrid, y la inflación se va como el home run de ayer, en las ligas mayores. Se va el peso, el dólar se va. La inflación llega a ser hasta de 120% por año, la calculada oficial. Pero hay quienes dicen que la inflación se llegó a ir hasta el 700%. Si un producto que hoy te costaba 10 pesos, amanece al otro año costándote, ¿cuánto? 700%, 7,000 pesos. Para que vean ustedes cómo estuvo de fuerte. Y en ese contexto, entonces, llega nuestro gran salvador. Oh, yeah. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que empiezan a dictar medidas para que México pueda ser sujeto de créditos para el desarrollo, ¿sí? Pero había dos condicionantes muy fuertes, bueno, muchas, pero dos son las que más nos atañen a nosotros. La primera fue la venta de todas las empresas, la desinversión del Estado en actividades productivas y que la participación de la iniciativa privada fuera mayor. Y entonces se vende Telmex, se venden Aeroméxico, se venden los bancos, hasta los bancos eran propiedad del Estado, ya que fueron incautados, embargados en 1982. El presidente López Portillo decreta la expropiación de la banca, así como lo oyen. Bancomer, Banamex, Banorte, todos los bancos eran controlados por el Estado. Y surgen entonces los primeros sindicatos en los bancos. A partir de que el fondo empieza a presionar, México empieza a desinvertir. Y el otra condicionante era que México se abriera el comercio internacional. Que México abriera sus fronteras y que entraba a participar en aquel entonces en un organismo viejo amigo nuestro que se llamaba GATT, General Agreement of Traffic and Trade. Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. ¿Sí? Tariff and Trade. Es Tariff, no Trade. No Traffic. Tariff and Trade. Que a la postre se convirtió en 1992-93 en la OMC. Entonces, a partir de 1986, México, de una economía que venía cerrada, completamente indispuesta para la competencia internacional, dado que las marcas que había en México no competían con una Sony, con una Samsung, con una Telefunken, con otras marcas fuertísimas, americanas, japonesas, coreanas, de Oriente, se ve ante una disyuntiva bien fuerte. Por un lado, el Fondo Monetario nos hacía manita de puerco para que a través de esos créditos México pudiera paliar las crisis recurrentes. Era cada año.
O sea, tú ya fíjense, yo estaba trabajando en aquel entonces en precios unitarios. Para elaborar un precio unitario para construcción, pues debes conocer los precios de los insumos. ¿Sí? Si vas a hacer si vas a hacer un muro, pues debes saber en cuánto está el tabique, en cuánto está el cemento, en cuánto está el agua, en cuánto está la cal o la calidra. En aquel entonces no había morteros, son unos cementos especiales. Entonces los muros se hacían con cal, con cemento, arena, agua y tabique, ¿no? Pues cada mes teníamos que estar incrementando un 10% los precios de los insumos porque era lo que crecía. La economía se metió en una inercia bien canija. Y hubiera o no la inflación real, o sea, es decir, que los precios subieran pues, de manera real, más bien de manera teórica, la inflación real era cierta. Todas las empresas, por aquello de no te entumas, le subían un 10% a sus productos. Y todo ¿Subiera o variaba. no subiera? ¿Vale? ¿Subiera o no subiera? Subiera. Todo el mundo hacía que la inflación fuera real. Me acuerdo que en Todo se aquel basaba ya en la especulación, ¿no? Ya todo así. especulación. Efectivamente, porque el gobierno no tenía control. Recuerdo mucho que las tasas de interés, si tú tenías lana en el banco, pues te estaba generando intereses del 120% anual. ¿Sí? Tu capital se duplicaba en un año y un poquito más. El problema era que nunca te alcanzaba para el crecimiento tan fuerte de los precios. Y así llegamos a la apertura comercial con esos problemas. A partir de ese momento, México se convirtió en un país de libre mercado, de apertura total. Y entraron como marabunta todas las marcas. Yo me acuerdo que para el Mundial del 86 yo no tenía televisión a color, aunque no lo crean. Las televisiones a color eran muy caras y solamente las podías conseguir en la Fayuca. Las marcas mexicanas tenían una calidad muy mala en televisiones, de bulbos, de bulbos. Y entonces empiezan a llegar Sony, Samsung. Yo me compré mi primera televisión, mía, de mí, no de mi familia, mía, en 1986. Me compré una Samsung, que por cierto todavía por ahí la tengo como reliquia, para ver una Samsung de 14 pulgadas a todo color. No, una maravilla. Yo me sentía ya de primer mundo, viendo a México ganarle a Bulgaria 3-1 con el golazo de Negrete. No, 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 no. Maravilloso. El segundo mundial que México, del que fue anfitrión. Ese mundial estaba destinado a irse a Colombia, pero por el problema ya tan fuerte también del narco, de todos estos capos tan renombrados que hasta hoy tienen series de televisión como si fueran, ¿cómo se dice? Unas leyendas. ¿Cómo se llama este? Pablo Escobar y toda esa bola. Cártel de Medellín, cártel de Cali, cártel de Bogotá. Se estaban madreando, así como estamos ahorita nosotros, quizás. Pero ya estaba planeado que se iba a ir para allá y de última hora lo mandaron para acá, ¿o cómo? Sí, el Mundial se iba a jugar, ya ves que lo dictan 4 años antes, por lo menos. En el último Mundial, que fue en Argentina, a ver, 86, 80, no, fue en Italia, no, en España, 82. En España o en Italia, ni recuerdo. Sí, porque fue Argentina, luego España, sí, y luego le tocaba a Colombia. Entonces Colombia, 2 años antes, dimitió. Y entonces la FIFA buscó algún buen elemento y México dijo, ¡yo! Y se organizó aquí. Una chingonería, por cierto. Vivir un mundial es una cosa muy bonita. Pues lo vamos a vivir, ¿no? Se supone Sí, que es Qatar y luego ya le toca a el México, ¿no? 26 nos toca, ¿no? Según yo. Pero bueno, ojalá nos toque, ¿verdad? Es una cuestión muy bonita, muy, muy padre. Yo viví los 2 mundiales, el del 70, eran siendo niño. Me acuerdo cuando México pasó a cuartos de final, nos fuimos al Ángel, a recorrer toda la ciudad con banderas, y era una fiesta popular. El fútbol mueve mucho dinero y mueve muchas almas. Hoy ya no tanto como antes, pero sigue siendo una fiesta, ¿no? Entonces, bueno, nos enfrentamos ahora sí vamos a competir. ¿Y qué vamos a vender, cabrón? Nuestras marcas están destrozadas, están superadas por la competencia internacional. Los estándares de calidad de los productos mexicanos de ese entonces no competían. Seguimos entonces el caminito de la exportación de productos
más bien mercancías no elaboradas, de materias primas, de frescos, de carne, de leche, de muchas cosas, azúcar, o evidentemente las hortalizas, que tampoco estaban tan desarrolladas, no crean. El mercado de frescos mexicano estaba concentrado en muy pocos productos. Y entonces hubo necesidad de apoyar a los exportadores mexicanos para que pudieran salir a vender sus productos y pudieran poner en orden esta economía tan convulsa que México tiene. Llega entonces al poder el presidente Carlos Salinas de Gortari, que sí fue un mafioso, sí fue un cabrón, la verdad, sí nos dejó en la pobreza después de que se fue, pero no fue él. Yo creo que de los presidentes más inteligentes que ha tenido México, inteligentes, no dije mejores, ha sido Carlos Salinas de Gortari. Carlos Muy Salinas de listo. Gortari le dio en menos de 3 años, 4 años, la vuelta a todo lo que estaba pasando. México ingresó a la OCDE, el Club de los Países Ricos. México tenía un crecimiento sostenido bien alto. Producto, pues, de la venta de las paraestatales, que se vendieron entre ellos también, pues, hay que decirlo. Carlos Slim, dicen que es el dueño de Telmex, de Telcel y de tantas cosas, ambos, es prestanombres de Carlos Slim. Y sigue el rumor y se sigue diciendo. Realmente Telmex se le vendió a Carlos Slim, pero para Carlos Salinas. Yo recuerdo que en aquel entonces vivía en una zona residencial, yo compré una casa en el 87 en México, y en Coyoacán, es una de las zonas más bonitas de México, más coloniales, con más historia. Tiene zonas muy feas, pero también tiene unas zonas muy bonitas. Yo estaba en una zona intermedia, se llama el Convento de Churubusco, ahí mis abuelos tenían una casa, se le heredaron a mis tíos no la quisieron, no la pudieron mantener, entonces yo me acababa de casar en ese entonces, mi primer matrimonio, y compré esa casa. Ya habíamos vivido el sismo del 85, el deterioro una vez más de la economía, el crecimiento desbordado de construcción en la Ciudad de México. Yo trabajaba les digo que estaba en empresas unitarias, trabajaba para una empresa que del paquete que nos tocó fueron nada más 600 casas. 600 casas, se dice fácil, ¿verdad? Pues piensen en 600 casas. Nosotros construimos 600 casas de esas demanda de vivienda porque la mayoría de la gente se quedó, la mitad de la Ciudad de México se quedó sin casas, ¿no? Entonces ya se imaginarán el boom que se generó con ese movimiento de construcción. Artificial o no, se dio un boom. Pero para cuando llega Salinas de Gortari, entonces se encuentra un país pues, con muchos problemas de inflación, muchos problemas sociales y empieza a ordenar las piezas. Y empieza a sentar las bases de lo que sería, ¿qué creen? El TLC, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que originalmente México no estaba contemplado. Originalmente iba a ser un tratado comercial entre Canadá Estados Unidos. Y México dice, hey, en 1919 México empieza a hacer negociaciones para integrarse al tratado. Y por otro lado, generar una disciplina exportadora que no tenían, una cultura exportadora. Las marcas de México, las empresas de México pues, estaban acostumbradas a trabajar con baja calidad, de todos modos se las compraban, eran monopolios. Y entonces empezar a competir contra estos monstruos de la industria internacional, pues les costó. Muchas de ellos ya no están, ya ni siquiera se conocen. ¿Han ustedes oído hablar de la marca Admiral? O Philco, bueno, Philco No. sí, ¿no? Pues esa marca era la marca de televisores mexicanos. Que con la patente de González Camarena fue quien inventó la televisión a color, pues producían productos mexicanos de muy mala calidad, por cierto. Entonces hubo necesidad de echar mano de la promoción de las exportaciones y se modifican las leyes, se cambia la ley aduanera, ya existía la ley aduanera, pero se modifica para que México empiece a modernizar sus aduanas. Las aduanas son el punto de entrada y salida de las mercancías, solamente las aduanas. ¿Sí? Lo que entre por fuera de las aduanas, pues ya saben que es contrabando. Entonces empieza a ordenar su sistema aduanero, adopta el código armonizado, ¿se acuerdan cuando vimos clasificación y clasificación 2? Adopta un código arancelario mundial, el famoso sistema armonizado, empieza a trabajar en la promoción, bien importante. ¿A través de qué? Bueno, México empezó, primero que nada, había que instrumentar una política de educación en comercio.
y surge el Bancomex. El Bancomex tenía ya 40 años, pero pues era un banco que realmente ni nadie pelaba, pues no había exportaciones. Y entonces Bancomex se divide en dos partes. La primera fue el encargado de la promoción a nivel oficial de los productos mexicanos, de los exportadores mexicanos. Y segundo, y bien importante, bueno, son tres. Primero, la promoción. Segundo, la educación. Se crean programas de instrucción para capacitar, para exportadores. Ahí es donde yo entro ya en este concierto. Ahí ya fue cuando me tocó. Yo fui instructor certificado por Bancomex y la OMC en 1996. Acaba de firmar México su adhesión a la OMC, antes GATT, cuando empezaron a traer instrucción a través de pues, los facilitadores como un servidor. Creo que fue en 1996 cuando yo me adhiero al programa, me mandan a capacitar y entonces yo empiezo a trabajar dándole instrucción a exportadores mexicanos. En la zona era centro-occidente. Abarcaba desde el estado de Guerrero hasta el estado de Sonora. Toda la cuenca del Pacífico, toda la cuenca del Pacífico mexicana y algunos otros estados como Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro, no, Guanajuato, la parte oriental la parte occidental de Guanajuato y obviamente Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora. Y entonces empieza a hablar ahora sí de mecanismos de promoción de las exportaciones. Dentro del camino, bueno, y la tercera parte que servía de promoción era el crédito barato, crédito en dólares a exportadores con tasas de interés, no me lo van a creer ustedes, del 7, del 8% anual. Se tomó como referencia una tasa de interés, la tasa inglesa, se conoce como LIBOR, y entonces el banco de segundo piso, que hay dos tipos de bancos. El banco de primer piso, que es el que conocemos normalmente, en el que vamos a hacer operaciones todos los días casi, donde nos depositan nuestras nóminas, Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC, todos esos son banca de primer piso, son los que le dan atención directa al usuario. Y la banca de segundo piso, también conocida como Banco de Desarrollo, apuntala el desarrollo para ofrecerle crédito a los productores mexicanos, a las personas que tengan de alguna manera una actividad económica real, ¿sí? Y con créditos baratos. Hay créditos, NAFIN empezó a promover los créditos industriales, los créditos que eran para generar más empresas, y Bancomex, los créditos a los exportadores. Hicieron el círculo. Y empezamos nuestra carrera. En 1994 se firma el Telecán y sobres, man. Llegamos como marabunta los gringos, con producto fresco básicamente, poco producto importado. Y México se abre a la inversión extranjera, entonces se vienen a sentar aquí fábricas como la Ford, como la General Motors, que ya estaba en México, la Chevrolet ya tenía rato, pero producía y todos los productos se iban de aquí, no eran para nosotros. O eran aquí, se quedaban en el mercado, pero pues no eran productos competitivos. Pero con esta nueva idea, con esta nueva visión de país, pues olvídate, empieza a despuntar. Y pues las empresas grandotas, como General Motors, como Ford, que también se instaló en Sonora, pues las empresas grandes de aquel entonces no tuvieron problema, se adaptaron, invirtieron, pero no así las empresas chicas, las famosas. Empieza a surgir la idea de las famosas pymes. Micro, pequeñas y medianas empresas. Y a esas empresas eran las que se les daba crédito, asistencia técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Un mecanismo de promoción muy importante para dar a conocer los productos mexicanos fueron las misiones comerciales. Ya van tomando nota, porque ahora sí ya estamos entrando en materia. Las misiones comerciales son visitas a diversos países en un bloque. Si nos vamos, por ejemplo, 50 productores de sal, no hay, pero bueno, muy bien. 50 productores de melón del país. Vamos a ir a Estados Unidos y tráiganse sus muestras, tráiganse sus planes de exportación para que vendan su producto. Y si así, se generaba espacios, reuniones en la embajada mexicana o en el consulado, según sea el caso, y entonces ahí acudían los dueños de empresas americanas o de empresas de cualquier otro país que querían comprar producto mexicano y se debe a conocer. Pero este mecanismo de promoción pues es caro y es lento. ¿Por qué?
pues apenas llevas a conocer tu producto. Y entonces nos enteramos como mexicanos que existía otro mecanismo muy importante de promoción de las exportaciones, que es las ferias comerciales. Y ese es el tema del día de hoy, las ferias comerciales. Les dejé por ahí alguna lectura, espero que la hayan hecho, sobre la historia de las ferias comerciales, la historia básicamente y un poquito más de el tipo de ferias que existen. ¿Sí? La promoción de las exportaciones entonces, pues empieza de cero para México. Yo tuve oportunidad de asistir a una de las principales ferias de alimentos del mundo en dos versiones. Una versión en la Ciudad de México que se dio en ese año y otra versión de esa misma feria en Barcelona, en donde se promueve el producto alimentario mexicano de una manera fuertísima. Y vienen compradores de todo el mundo y entonces me di cuenta que las ferias es el caminito más barato que tienen los exportadores para poder promover sus productos. Y en la siguiente sesión, que será a las 10:20, qué flojos somos. Sí, a las 10:20 para que ustedes puedan desayunar y ordenarse. Si no han hecho la lectura, la hagan. Está en Classroom. No está fuerte. No quiero que me digan todo lo que es una feria. Pero sí que sepan de dónde viene. Las ferias comerciales vienen desde épocas inmemoriales, desde la Edad Media, en donde se promovían los productos de los famosos artesanos. Hoy ya cambia todo el concepto a una producción en línea, una producción industrial, de economía de escala, pero la promoción sigue siendo la promoción, ¿sí? Y como les decía, es una promoción que sí es costosa, pero no es tan cara como otro tipo de promoción. Imagínense las campañas publicitarias en países que no conocemos cuánto cuesta. Y de esta manera, participando en una feria, dependiendo del tipo de feria, el aforo, la cantidad de metros cuadrados de exposición, los expositores, si es temática o no es temática, es una feria única, de un único producto, de un único sector de productos, o si es combinada, pues depende mucho. Y aparte también, pues ahí las ferias conectan a con B, ¿no? O sea, tú estás ahí y las personas que van, pues ya están obviamente interesadas por Claro, ir no va a conocer y a cualquiera. consumir, ¿no? Ajá. Así es, no va cualquiera. Por eso una feria puede ser muy creativa, puede ser muy cara su participación, e incluso hay ferias que tienen tiempos de espera para participantes nuevos de hasta 2 o 3 años. Sí, yo me inscribo desde ahorita porque la versión de 3 años quiero estar. ¿Sí? Y entonces vamos a hablar sobre ferias. ¿Ok? Las misiones comerciales, pues su única bondad es que en un lugar llegamos y tenemos citas de negocios contra contrapartes ya establecidas. En una feria llega cualquier persona. Que también puede haber citas de negocios ahí, sí. También depende mucho de cómo trabajemos la feria. Eso es lo que vamos a ver en este curso, muchachos, las ferias comerciales. ¿Sale? Su tarea, y hace su trabajo final, va a ser su exposición en la feria virtual que vamos a realizar de su producto. Ese día nos vamos a enlazar todos y cada uno va a exponer su producto, ¿sí?, a los asistentes. Incluso, pues, me gustaría mucho que fuera ante la autoridad escolar, por lo menos ante el coordinador. Ya lo vamos a decidir en el camino, nos quedan esta y 2 semanas más para llegar a eso. Pero también necesito que vayan trabajando ya sus trabajos finales. La materia es muy bonita, a mí me hubiera gustado mucho que fuera presencial. Desafortunadamente, bueno, pues nos tenemos que venir a lo que tenemos. Y hoy tenemos nomás el Zoom, ¿vale? El Zoom, Muy bien, profe. el trabajo online. Bueno, lean por favor el trabajo si no lo han leído. Es un muy breve, incluso es una tesis, de hecho. Una tesis de alguien que presentó su trabajo de promoción y habla sobre las ferias, en particular sobre las ferias. ¿Sale y vale? ¿Alguna Vale, duda? profe. Classroom, dijo, ¿Mande? profe. ¿Qué pasó? ¿Está en Classroom? Sí, está en Classroom. Que sí está en Classroom. Sí, sí, Dayan, está en Classroom. ¿Sale? Ok. Pues no Sale, vamos a profe. contar con la presencia de nuestra querida Nayeli porque se fue de farra. Es su cumpleaños hoy. Así es que no me fallen en el enlace de las 10:20. No quiero que nada más llegue Viviano. Y luego Viviano se duerme. ¿Verdad, Viviano? Sí, profe. Bueno, prendan sus cámaras, por favor, para la foto de recuerdo. Espérame, profe, espérame. Traigo el taller.
Dale. Eso. Peínense. Ahorita está fácil, además cambio de horario. Ahorita son las 9 de ayer, ¿no? Ya son ¿Ya las cambió 10. el horario? Ya, hoy son las... Ahorita serían las 9:52 del día de ayer. Ayer serían las 9:52. Nito, déjame el horario, ¿no? Ya cambió el horario. Tuvieron una hora más. Hasta yo dije, profe, yo creí que había madrugado. Pues no. Tengo una mala. Muchas Sí, gracias. se levantó a las 9. Así es. Bueno, entonces nos vemos a las 10:20. Sale 10:20, luego 12:20 y así nos la vamos a llevar. ¿Ok? Ya está, profe. Chao. Nos vemos al rato. Bye. Ay.